Hola amigos, muy buenas tardes. De nuevo con ustedes a esta hora en día domingo para que, así como ustedes nos permiten llegar hasta sus hogares, podamos tener un tiempo en la palabra de Dios y podamos meditar juntos esta vez en su palabra. Y qué bueno que nos permiten llegar a sus hogares y que podamos una vez más escuchar el mensaje del Evangelio en sencillez, con palabras muy simples, pero al mismo tiempo confiando que hay poder en la palabra de Dios para cambiar vidas, para salvación. Así es de que sin más decir, quisiera que fueran conmigo, por favor, al libro de los Hechos de los Apóstoles. Después de los 4 evangelios, Mateos, Marcos, Lucas, Juan. Después del libro de Juan está el libro de los Hechos, capítulo 3. Vamos a leer una historia sorprendente. La Biblia está llena de historias maravillosas, de historias sorprendentes, de hechos sin precedente que han quedado pues escritos en el contenido de la Biblia, que es la palabra de Dios. Así que leamos en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, y por el contexto leeremos unas frases, una que otra frase, para no leer toda la historia, pero básicamente la historia habla del apóstol Pedro y el apóstol Juan, que entraron al templo y encontraron allí a un hombre que era cojo de nacimiento. Y la historia comienza en esta interacción del apóstol Pedro especialmente con este hombre con esas condiciones de nacimiento, era cojo. Y el apóstol Pedro, después de que este hombre les pide una ofrenda, les pide pues una limosna de dinero, el apóstol Pedro le dice a este hombre, le dice, versículo 6 del capítulo 3, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Qué expresión así, alabando a Dios. Este hombre estaba lleno de júbilo, lleno de gozo al ver que había sido sanado. Una expresión muy interesante en el versículo 10, que los que estaban alrededor, que vieron eso, dice, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, las demás personas que le veían. Al templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Las demás personas estaban sorprendidos, pero no solamente dice eso, estaban espantados, no entendían, tenían miedo. ¿Qué es lo que ocurrió acá? ¿Verdad? Entonces, el apóstol Pedro encuentra esta oportunidad cuando se da cuenta de que los hombres estaban pues confusos, a lo mejor estaban pues preguntando qué ocurre acá, no entendemos lo que estaban viendo al hombre que había sido cojo toda su vida, levantarse y caminar y saltar. Entonces el apóstol Pedro, al hacer eso, toma la oportunidad para abrir su boca y predicar el Evangelio, y usando la historia, lo que acaba de ocurrir con este hombre, para presentar el mensaje del Evangelio. Entonces el apóstol Pedro, en el versículo 12 le dice, viendo esto Pedro, cuando Pedro se dio cuenta, dice, respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. El Dios de Abraham, él sabía que estos hombres eran judíos y que conocían de Abraham como el padre de ellos, el padre de la fe. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis, oiga esta expresión, 2 versículos muy interesantes, versículo 14 y versículo 15. Mas vosotros negasteis al Santo. Fíjese, el apóstol Pedro está dando esos atributos al Señor Jesucristo, al Santo y al Justo.
y pedisteis que os diese un homicida. Ellos pidieron que se le diera al homicida, a Barnabás. Y matasteis al autor de la vida. Y esta es la expresión de la cual yo quisiera hablar esta tarde. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¿Qué expresión? Y matasteis al autor de la vida. A mí siempre me ha llenado de emoción y de pregunta y de asombro, aún después de mucho tiempo de haber pues tomado una decisión por Cristo en mi vida. El hecho de que el Señor Jesucristo es Dios mismo y que en su humillación haya ido a la muerte por decisión propia, se haya despojado a sí mismo, como dice el apóstol Pablo a los filipenses, se despojó a sí mismo. Siendo igual a Dios, no quiso reclamar su condición de ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, aún hasta la muerte, y muerte de cruz. Así que esta expresión, matasteis al autor de la vida, parece algo que no tiene contexto, ¿no es cierto? Aquel que es el autor de la vida, aquel que es el creador de todas las cosas, como habíamos dicho en las noches anteriores. Aquel por medio de la cual todas las cosas fueron hechas. Aquel por medio del cual todas las cosas se sostienen, se mantienen, se sustentan. Por medio de la palabra de su poder, habíamos leído en el libro de Hebreos capítulo 1. A este, el apóstol Pedro le dice, a este que es el santo y el justo. Esos son atributos de Dios. El santo es un atributo de Dios. El justo es un atributo de Dios. Solo hay un santo y un justo. Y ese es Dios. Su palabra lo declara así. Y el apóstol Pedro llama a este hombre, a quienes ellos habían matado, a Jesús de Nazaret. Mas vosotros negasteis al santo y al justo. Este es un versículo que nos habla de la divinidad del Señor Jesús. El apóstol Pedro está haciendo referencia a Cristo, el hombre, a Jesús, el hombre, semejante al Padre, al santo, al justo. Y además les dice, y matasteis al autor de la vida. En la versión de King James en inglés dice, y mataste al príncipe de la vida. Aquel que es el autor de la vida, a ese vosotros matasteis. Y eso es un pensamiento que llega a lo sublime, a un nivel que aún los creyentes no comprendemos del todo. Que Dios mismo haya venido a este mundo y tomar una condición humana, un cuerpo humano, un hombre completo, un hombre de carne y de huesos, con las mismas necesidades físicas, de hambre y de dolor, de emociones aún. A este vosotros matasteis. Y eso abre la puerta al apóstol Pedro para que este día el apóstol predicara un mensaje maravilloso, un mensaje del evangelio, dirigiéndose incluso ya en el capítulo 4 hasta los mismos religiosos. Vemos que hasta el sumo sacerdote y los gobernantes y los ancianos en el versículo 4, capítulo 4, versículos 5 y 6, habla del sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro. Se dirige a ellos como parte de este
de esta historia acerca de la sanación de este hombre. Vosotros matasteis al autor de la vida. Cristo es el autor de la vida. Cristo es el autor de la vida y Él tiene la facultad de darla y de retomarla. Yo quisiera que leyéramos otro pasaje en el libro de Mateo. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Quisiera hacer referencia a esta expresión en el libro de Mateo capítulo 10 y versículo 28. Aquí el contexto es el Señor Jesús quien está hablando. Y el Señor Jesús está dirigiendo a sus discípulos. Y les está diciendo de no temer a aquellos que atentan contra vuestra vida física. Y les pone animándoles a decir que de los sufrimientos que iban a padecer. Y de que iban a ser perseguidos. Y que iban a ser perseguidos hasta de muerte. Y el Señor les dice a los apóstoles unas palabras para consolarles a ellos. Versículo 28 del capítulo 10 de Mateo. Y dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Aquí está hablando el apóstol Mateo acerca de que es Dios a quien se debe temer. De que el verdadero temor debe estar fundado no en aquel quien es capaz de matarnos físicamente, de matar nuestro cuerpo, sino más bien de tener temor a aquel que tiene la potestad de mandar nuestro cuerpo y nuestra alma al infierno. Y Dios, Cristo, tiene esa facultad a aquellos que no le reciben. Dios tiene esa facultad. El cuerpo puede ser destruido, les dice a los apóstoles. Muerte física. Mas aquellos que os persiguen no podrán atentar contra vuestra alma. Eso solo es potestad de Dios. En Dios está la vida. En Cristo está la vida. El alma es inmaterial. No tiene materia. De manera que los que atentan contra la vida no pueden atentar contra el alma, que no tiene materia. Pero sí Dios. Dios sí puede. Dios sí tiene la facultad de destruir el alma, de enviarla a condenación. Porque Dios es el autor de la vida. Porque Cristo es el autor de la vida. No solamente es el autor y el creador de la vida que vivimos ahora, de la vida humana, de la vida en este mundo. Él también es el autor y el sustentador de la vida futura. Y aquí la pregunta, mi amigo, es, ¿a dónde usted va a vivir la vida después de la muerte física? ¿A dónde va usted a pasar la eternidad? Cristo tiene la potestad, el único que tiene la potestad de salvarle. Cristo es el único que tiene la potestad de salvarle. Yo quisiera que leyéramos también en el libro de Juan, capítulo 17. Juan, capítulo 17, el Señor habla de la vida en este pasaje, pero habla de la vida eterna. Y esto es una oración del Señor Jesucristo. Si usted tiene la oportunidad de leer todo el capítulo 17 del Evangelio según Juan, le aconsejo que lo lea. Es una oración maravillosa del Señor Jesucristo al Padre.
Y el Señor comienza diciendo en el versículo 3 acerca de la vida eterna. Y el Señor dice en su oración, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. El Señor se está dirigiendo al Padre, que te conozcan a ti, al Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El Señor Jesús define la vida eterna aquí como conocer a Dios y conocer a Jesucristo, a quien tú has enviado, le dice al Padre. La vida eterna es entonces conocer a Dios como nuestro Padre Celestial y conocer a Jesucristo como el Salvador de nuestras vidas. La vida, mi amigo, la vida en este mundo está en Él, en Cristo. Él es el creador de la vida, es el autor de la vida. Pero la vida eterna, la vida más allá de la muerte, la vida que todos viviremos, porque la palabra de Dios nos enseña que todos los seres humanos viviremos por siempre. El mensaje del Evangelio habla exactamente de esa pregunta: ¿a dónde usted va a vivir la vida eterna? O la eternidad, mejor dicho. ¿Usted la eternidad la pasará en estado de muerte o en estado de vida? En estado de muerte, usted va a estar separado por siempre, por toda la eternidad de Dios. Pero si usted recibe la vida, mientras usted aún tiene un soplo en sus pulmones, mientras usted tiene latido en sus corazones, y usted cree el mensaje del Evangelio, creyendo que Cristo dio su vida para salvarle a usted, y usted le recibe de una manera personal, creyendo a Dios, creyendo en su palabra y arrepintiéndose en todo su corazón. Entonces el Señor le promete a usted la vida eterna. Mi tiempo casi se acaba. El Señor le promete a usted la vida eterna. Y quisiera terminar, mi amigo, leyendo un pasaje muy conocido en la primera epístola de Juan. Primera epístola de Juan, capítulo 5. Quizás si sea uno de mis pasajes favoritos en la palabra de Dios. Primera epístola de Juan, capítulo 5. Y hay una porción acá en la que el apóstol Juan habla justamente del testimonio de Dios. Y dice en el versículo 9, dice el apóstol Juan: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Fíjense qué importante. El apóstol está revelando acá el testimonio de Dios hacia los hombres y particularmente el testimonio de Dios acerca de su Hijo. Está revelando cosas importantes. Está diciendo cosas importantes de lo que para el Padre es el testimonio del Hijo. Versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Fíjese cómo es de grave que usted no crea en lo que la Biblia dice, en lo que la palabra de Dios dice. Si usted no cree a Dios, entonces le hace a Dios mentiroso. Y eso es muy grave. Le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Cuál es el testimonio? Versículo 11 es el que yo quería abordar. Y este es el testimonio
que Dios nos ha dado vida eterna. Este es el testimonio de Dios. Que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El testimonio de Dios, una vez más, es que Dios nos ha dado vida eterna. La expresión nos ha dado hace referencia a algo que ya ha sido hecho, que ya ha sido entregado, que ya ha sido cumplido. Dios nos ha dado vida eterna. La obra fue hecha, la obra está terminada. Y dice el Señor que esa vida está en su Hijo. Versículo 12, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Qué declaración? ¿Qué declaración más importante la que Dios hace acerca de su Hijo? Leíamos al principio que Cristo es el autor de la vida. Y Dios declara aquí que su testimonio acerca de su Hijo es este, que Dios nos ha dado la vida eterna y que esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida eterna. Mi amigo y mi amiga, ¿pudiera usted esta tarde responder a esa pregunta tan importante? ¿Tiene usted al Hijo? ¿Tiene usted la vida? Hay un himno muy hermoso, y con esto termino, escrito por un creyente. Su nombre era Charles Wesley. Y en una de sus estrofas, de la parte del coro del himno, dice estas palabras acerca del amor de Dios, haciendo referencia al sacrificio de Cristo. Y dice esto, traducido casi literalmente del inglés, dice esto: amor sorprendente. ¿Cómo puede ser que tú, mi Dios, murieras por mí? Con estas palabras quisiera dejarlo para que usted pueda meditar el resto de esta tarde. Amor sorprendente. ¿Cómo puede ser que tú, mi Dios, murieras por mí? El autor de la vida, el príncipe de la vida, vino a este mundo a dar su vida para salvarle a usted. Para salvarle a usted. Y aquí es donde yo he insistido cada vez que he tenido la oportunidad en decir de que es donde se vuelve personal. Nadie podrá darte la vida eterna por medio de una herencia. Nadie puede darte la vida eterna por medio de tu religión o por medio de tus propios méritos, de tus propias obras. Nadie podrá jactarse de recibir la vida eterna por medio de la práctica religiosa. La vida eterna está en el Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida.
porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Lo vamos a dejar aquí, amigos. Ojalá que los versículos que hemos leído de la palabra de Dios puedan tener un impacto en su entendimiento, también en su poder de decisión, en su capacidad de decidir. Y es lo que la palabra de Dios hace, es exponernos la necesidad de venir a un Salvador, la necesidad que cada uno de nosotros tenemos de un Salvador. Necesitamos ser redimidos de nuestros pecados y solo la sangre de Cristo nos redime de todo pecado. Ojalá que usted también, mi amigo, mi amiga, pueda venir a ese entendimiento y a recibir al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de su vida. Lo dejamos acá. Las reuniones continúan 3 veces por semana. La próxima reunión será el día miércoles a las 6:30 hora de Costa Rica, y luego el día viernes y el próximo domingo, si el Señor no ha venido, continuaremos con las reuniones a la misma hora por este mismo canal de YouTube. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros y nos veremos en una próxima oportunidad. Vamos a terminar con una pequeña oración y para concluir, y luego vamos a cerrar. Padre, damos gracias por esta hora que nos diste. Padre, simplemente encomendamos a aquellos oyentes y que han podido ver y escuchar este mensaje, que puedan ellos también venir a ese entendimiento de su necesidad delante de ti, de encontrar y de recibir un Salvador a quien tú has provisto, como siendo el Señor Jesucristo, tu Hijo amado, aquel quien vino al mundo a dar su vida para buscarnos y para rescatarnos todos aquellos que estábamos perdidos. Padre, te damos gracias por este tiempo, encomendamos el resto de esta tarde en tus manos y lo damos las gracias en el nombre maravilloso de tu Hijo bien amado, el Señor Jesucristo. Amén. Tengan todos muy buenas noches.